Invitado a esta hora de la mañana se trata de Juan Pueblo. Le voy a dar la bienvenida porque lo que menos quiero hacer el día de hoy es estar solito en el programa. Hola Juan Pueblo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día de Dios, gusto verte, escucharte más que nada, porque verte no puedo hace tiempo. Un abrazo. Buen día, Douglas, y buen día a todos los compatriotas que están conectados y los que se conectarán a un futuro cercano. A ver. Bien, no te siento muy motivado tampoco a ti, Juan, ¿no? Eres uno de los bolivianos de esta gran minoría, ¿no? Que está triste, digo, porque la mayoría está festejando, aparentemente, ¿no? Son el 54% que han supuestamente ganado las elecciones, aunque yo no siento, mira, Potosí está dentro de esos departamentos que supuestamente votó por Rodrigo Paz Pereira. Yo vivo en el centro de la ciudad de Potosí y ayer no hubo festejos, ni petardos, ni cuetillos, ni nada. No sentí que la gente salga a festejar el triunfo del Partido Demócrata Cristiano ahora, para mí Movimiento al Socialismo antes, pero ese es mi criterio. ¿Cuál es el tuyo, Juan? Bueno, también un poco sorprendido por la cantidad de militantes o simpatizantes del PDC, ¿no? Que antes no los veíamos, antes de la primera elección no se veían dónde estaban. Una vez que hubo los resultados de la primera elección ya empezaban a aparecer y revivir, ¿no? Los milistas, los nazistas transformados y sobre todo los oportunistas, ¿no? Que es lamentablemente lo que tiene más bueno, ambos. ¿Para qué decir Libre 21? Libre tampoco se salva de eso porque no son partidos políticos, no son cuestiones de oportunistas que están a la pesca del mejor postor, no hay ideología. Es una cuestión bastante que debería prohibirse, ¿no? Esta cuestión de alquilar la sigla y que solo se presenten los que son militantes con trayectoria y electos dentro del partido. Y obviamente abrir las plataformas oportunidades, ¿no? Pero no esta cuestión de alquileres que es totalmente ridículo, ¿no? Que el FRI haya estado con un partido, ahora está con otro, lo mismo el PDC, ¿no? Han tenido, ¿hace cuánto que no tienen candidatos propios? Bueno, el movimiento al socialismo hizo lo que quiso con la política en Bolivia y este es uno de los resultados, ¿no? De ese anular de los partidos políticos y la creación de, que te digo, agrupaciones ciudadanas y precisamente esto de lograr alquilar partidos políticos, PAMBOL, Frente para la Victoria, el FRI, el PDC y muchos otros, y los que vendrán todavía, digo yo. Sí, entonces es un poco preocupante esa situación, ¿no? Porque el apoyo que hoy ves, en un mes puede perderlo totalmente, Paz, si es que hace malas gestiones, ¿no? Si no hay gasolina, todo eso, entonces la gente va a estar en las calles ya pidiendo su cabeza, o sea que no hay consecuencia, es, como has dicho, un fiel reflejo de lo que nos ha llevado el MAS, ¿no? A esa batalla cultural, pero a la reversa, ¿no? En que el tipo que es atrevido, el mentiroso, el sinvergüenza, es valorado en contra de la gente proba y honesta. Bueno, ahí está. Hoy los masistas están inflando pecho en las redes sociales, ¿no? Festejando su triunfo en este momento, mientras en algunas ciudades están en este momento denunciando fraude. ¿Tú cómo has visto, como especialista en el estudio de todo esto, hubo fraude electoral en este país nuevamente? Como el anterior programa que realizamos después de la primera elección del 17 de agosto, el 18 de agosto hicimos programa y ahí te dije, ¿no? Que había los indicios, pero para tener las pruebas había que esperar que termine el cómputo oficial, ¿no? Era aventurarse a hacer acusaciones, porque la característica de la investigación ciudadana es que denunciamos, pero con pruebas, ¿no? Y con pruebas corroborables en la propia página del órgano electoral. Ahorita ellos están todavía en un cómputo oficial, han salido el CIREPRE, ya dimos nuestra opinión sobre el CIREPRE, que es una vil sinvergüenzura del Tribunal Supremo Electoral contra la transparencia de la elección, porque no muestra la foto de la acta en la mesa de votación y el resultado da por departamento, no da ni siquiera por recinto electoral, da por departamento, son resultados globales, ¿no? Es como te diga, acá todos hemos ganado 8-0, pero los goles te voy a mostrar recién el jueves.
Sí, 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 sí. 5 días Más o para menos. arreglar, ¿no? Arreglar a ese resultado que ya tienes. Eso es la verdad lo que está pasando, ¿no? Que se ajuste además, ¿no? Bueno, Claro, ayer me mandaban fotografías y me decían, Gato, tienes que ver la página del órgano electoral, porque aún en el órgano electoral, en este momento, continúa, dice acá, ganando Tuto Quiroga. ¿Cómo es esto posible? Dice, que en la página del órgano esté ganando Tuto y el CIREPRE diga que va ganando el PDC. La misma observación la hizo el periodista de CNN, el señor Rincón. ¿Tú qué tienes que decirme? tengo una presentación para hablar algo al respecto, porque ahorita tenemos lo que es inicios de fraude. Hay varios videos que están circulando de situaciones Uh -huh. particulares, ¿no? Que han cambiado los votos Ya te del puse la PCA. presentación. Ya te puse la presentación. Cuando quieras, ya estás con pantalla compartida, mi buen amigo. Ahora sí, balotaje y sus resultados. Tienes el control absoluto de la charla. Te escucho atentamente. Esta es la captura de pantalla del cómputo oficial que vos estás mencionando, en la que precisamente Libre tiene más votos, ¿no? Tiene 1.137.000 y PDC tiene 793.000. Obviamente 58% contra 41%, una victoria para Libre. Uh Pero -huh. que todavía tienen que fijarse en el recuadro de la derecha. Dice total actas computadas, son 10.282 las que recién han ingresado al sistema de cómputo. Las Ya. 35.253 solo están registradas ya en el sistema de cómputo 10.282, o sea, un 29%. Al 30% del cómputo oficial, Uh va a -huh. acabar, estimo, el miércoles o más tarde el jueves. Ahorita están, este dato es a las 6:30, 7 de la mañana. Están solo al 29% del cómputo realmente ingresado a la base de datos oficial. El CIREPRE es distinto, ¿no? En el CIREPRE, que es esta pantalla, nos da la segunda vuelta, ya el resultado, porque ellos han prácticamente el 100% de las actas, ya las han ingresado, pero estas actas no se revisan y no se anulan, tal cual se anota lo que se ve. Habría diferencias con el sistema de cómputo oficial, todas las diferencias son contrastables y verificables, ¿no? Porque puede que cambien alguna suma, algún error, o inclusive puede que anulen alguna acta, cosa que sabemos el Tribunal Supremo Electoral hace elecciones perfectas en que no anula nada, ¿no? Uh -huh. Es un punto que ahorita tendría que aferrarse los de Tuto Quiroga, porque Tuto Quiroga yo lo veo vencido y es otra decepción total, ¿no? Pero hay gente que está... Tuto está jugando el mismo juego que Carlos Mesa en la elección del año 2020. Sí, entonces la primera, y que Virginio Lema al decir que no ha habido fraude el 17 de agosto. Uh -huh. Igualito, ¿no ves? Bueno, No, allá para qué hablar. sin terminar el cómputo, ellos sí están diciendo, están validando los resultados. Entonces, la gente de Tuto Quiroga, primera recomendación, debería buscar un acta que tenga así que anularse. Y puede Ya. anularse por tener un sobrescrito que no esté especificado en observaciones, esa acta tiene que anularse. O que no hayan firmado los jurados, o cuestiones de forma, pero que son suficientes para anular el acta. Con que se anule un acta electoral, el proceso tiene que repetirse en esa mesa, la votación en los 15 días, o sea que se ganan 15 días hasta que se cierre la elección. No puede cerrarse con un acta por anulada. Basta solamente un acta para ganar 15 días de tiempo para luego reunir la otra cantidad de pruebas que podrían ser. Con un acta se repite la votación en un recinto electoral, pero ahí ganas tiempo, 15 días. ¿Correcto? Correcto. Ya, y eso es lo que no quiere hacer Tuto. Ayer Tuto reconoció los resultados cual Carlos Mesa en la elección que se enfrentó juntamente con el señor Luis Arce Catacora. La misma táctica. Sí, no sé si, bueno, particularmente en mi televisor tuve problemas que se cortaba un poco el mensaje de Tuto en Unitel. Yo estaba viendo Unitel y se cortaba y muchas cosas no decía. Entonces, perdón. En una de esas habló de que no nos vamos a basar en unas cuantas actas, que es algo anecdótico, ¿no? Claro, pero eso pasó, hermano mío, te digo, si tú no escuchaste bien el discurso, Tuto reconoció los resultados. Y ahí fue cuando la gente de Tuto le silbó a Tuto, no, le rechifló a Tuto, y ahí dijo, bueno,
vamos a seguir revisando, ¿no? El resultado, pero en este momento no estamos como para hacer problemas. El problema del país es mucho más grande económicamente y demás cuestiones, dorándoles la píldora a los bolivianos. Yo creo que Tuto ya se dio por vencido, hermano. Así de sencillo. Sí, como te decía, Todos, mi retransmisión se entrecortaba, escuchaba partes nomás, ¿no? Y un poco antes de lo que tú has explicado, dijo algo de unas pocas actas anecdóticas. Y no es tan así, porque vemos que en este caso, con un acta que se anule, que tiene un número sobrescrito que no ha sido aclarado, son 15 días para continuar investigando, ¿no? Y están apareciendo ciertas cosas. Entonces, no es decir que son pocas actas. Al final de esta presentación vamos a ver qué es pocas actas, porque según la ley es acta por acta, cada acta es importante y por un acta se puede paralizar la primera, la votación, ¿no? Hasta que se repita. Tenemos los datos del CIREPRE de la primera vuelta, ¿no? Que ganó obviamente sorpresivamente Rodrigo Paz con 32%, Tuto tuvo el 26%, y los resultados de la segunda vuelta del CIREPRE, que no es el oficial, porque no revisan ni aprueban las actas, solo ponen lo que ven, son 54 para Rodrigo Paz y 45 para Tuto Quiroga, ¿no? Son los resultados particulares, ¿ya? Una cosa que hay que destacar es que tanto Paz como Quiroga, analistas políticos y analistas empíricos, todos expresaron las felicitaciones y agradecimiento al doctor Hassan Toffel, al Tribunal Supremo Electoral, y al web. Correcto. Y los hechos de la pasada primera vuelta dan a entender más bien que ellos han incumplido su trabajo, no están haciendo todo lo que agradecen, es al contrario, ¿no? Ellos han incumplido su trabajo, han aprobado actas que deben haber anulado, hay inconsistencias entre el padrón y con los datos del censo, y el CIREPRE, yo te he dicho, no es un sistema que sea pro transparencia, más bien es contra la transparencia porque no muestra las fotos. Porque en el TREP del 2019 sí podíamos tener acceso los ciudadanos a la foto del acta en la mesa de votación y podíamos tener los datos de los votos por cada mesa. En cualquier mesa podías saber cómo se había votado tras lo que se cerró en la mesa de votación. Y eso ayuda a descubrir lo que habían manipulado después del cierre de la mesa, ya en el centro de cómputo, ya en manos del órgano electoral, cómo habían cambiado fotos de actas, cómo habían cambiado los datos de la base de datos. Ese es el origen de las 9.611 pruebas que hay del fraude electoral, ¿no? En el 2019, por ejemplo. Pero el CIREPRE totalmente ajeno no muestra la foto y te da el resultado por departamento, es algo ilógico, incomprensible. Nosotros estamos en total desacuerdo con esa posición de los candidatos, de ambos candidatos y de los analistas. Ya. Te hago el porcentaje en sí es un indicador de rendimiento, ¿no? Y tienes que ver cómo lo utilizas, ¿no? Es de bastante cuidado porque tú te acuerdas que Arce Tilín decía que éramos los primeros en crecimiento, ¿no? Y mira cómo estamos. Porque los indicadores que daban del crecimiento del PIB es respecto al mismo país, ¿no? Cómo crecíamos como país respecto al año pasado. Entonces, respecto a otros países, no sirve para comparar a otros países porque los datos son del propio país. O sea que como país, obviamente, mejorábamos un poco, pero es como a un desnutrido decirle que aumente 100 gramos, ¿no? Es decir, no le sirve. Él tiene que aumentar muchísimo más. Entonces, en este caso, vamos a comparar la votación de Tuto respecto a la de Rodrigo Paz en la primera vuelta, era un 83%, ¿ya? De 100 votos que obtenía Rodrigo Paz, 83 obtenía. En la segunda vuelta tenemos prácticamente lo mismo, ha sido un mantenimiento. Si tú haces la relación de los porcentajes de los votos de Tuto respecto a Rodrigo Paz en la segunda vuelta, te da 83.1, prácticamente no se ha movido. Y esto va un poco al análisis de que se ha habido fraude en la segunda vuelta, para ellos no han necesitado hacer un gran fraude, sino han necesitado mantener lo que hicieron en la primera vuelta, y con eso han obtenido, porque proporcionalmente la relación de los votos de Tuto respecto a Paz, ves que ha aumentado solo 0,03, incluso ha disminuido, ¿no? Tenía antes más ventaja en la primera vuelta. Entonces, para los fraudulentos han tenido que mantener la misma
proporción ahora en la segunda vuelta, ¿no? Se ha facilitado mucho. Me pregunta si hubo fraude, yo te digo, sí hubo en la primera vuelta y es lo que hemos demostrado en varios estudios. En la primera vuelta y la En la, segunda todavía por estudiarse, digo yo. la investigación está abierta, es lo que te pongo, ¿no? La segunda vuelta, la investigación está abierta y no podemos ahorita irresponsablemente decir que ha habido fraude sin mostrarte pruebas que sean Es lo incontrastables. correcto, es lo Contrastables. correcto, es lo correcto. Bueno, está muy bien la puntualización. Estas pruebas, tengo entendido que se las enviaste a Tuto Quiroga. Las de la primera vuelta se la han enviado por tres vías, le han llegado, hasta 4 vías le han llegado a Tuto Quiroga. Y Y no ha hecho nada. no ha querido saberlas, no se ha interesado. Unas 2 semanas antes de la elección hubo un intento de acercamiento del jefe de su control electoral, un señor Jiménez, pero se le dijo, no, aquí vamos a hablar con Tuto Quiroga, porque si Tuto Quiroga está diciendo que Hassan Taufel es el personaje del año, que tiene plena confianza, ¿de qué sentido voy a mostrarle todas mis pruebas, todo mi procedimiento, si los va a desechar? ¿No? Esto es como vender, entre comillas, gratis mi información, porque yo no estoy ganando de esto, ¿no? Yo doy la información, pero que se la utilicen, no que la desechen o la deshagan. Y le dije, no, si quieren algún acercamiento con Libre, que sea directamente con Tuto, no. Es fea la palabra esta, pero dicen, no, hay que hablar con el dueño del circo, no con los payasos. Pero es una semejanza de que hablar con el que va a definir, ¿no? Porque si hablo con gente de segunda jerarquía que va a tomarlas y no van a ser tomadas en cuenta, es trabajo en vano, ¿no? Y uno tiene que en sí, también valorizarse, ¿no? Y si él va a querer, en ese tiempo que hubiese querido hacer algo, se hubiese contactado, ¿no? Se le daba todo, como le ha llegado parte. Además, no solamente el tema del fraude, Tuto recibió bastante información, incluso de la gente del Partido Demócrata Cristiano, avalando una candidatura ilegal del señor Rodrigo Paz Pereira. Entonces, por ese lado también Tuto no quiso hacer absolutamente nada. Claro, ¿Te acuerdas de Juanito Pastel, el masista que nos veía siempre? Primero sí, evista, luego arcista. Mira lo que dice ahora Juanito Pastel, acéptenlo, ganó Rodrigo, digan lo que digan, ya ganó Paz. Ahora se ha convertido en Partido Demócrata Cristiano, el señor Juanito Pastel. Y eso es lo que ha pasado con la gente del movimiento al socialismo. O sea, la gente que dice, perdió el MAS, no. El MAS está ganando. Si no, vayan a la UCAeña en este momento y vean el rostro de Evo Morales, del propio Luis Arce Catacora. Los masistas han vuelto a ganar, señoras y señores, y me lo confirma la audiencia como Juanito Pastel, como el propio, ¿te acuerdas también de otro masista que había en el programa que sí? Emilio Sánchez Luna, Cuno Luna, ¿te acuerdas? Dice acá, buenos días, republicanos, bueno, a llorar, ganó el socialismo, hijo del pueblo, dice acá Edman Lara. ¿Te acuerdas que antes para estos masistas el hijo del pueblo era Evo Morales? Ahora resulta que el hijo del pueblo, el parido por la Pachamama, es el de ojitos claros, este señor Edman Lara. O sea, los masistas están festejando el triunfo del día de ayer más que los amigos del Partido Demócrata Cristiano, los fundadores, porque están ellos muy preocupados con lo que va a pasar con su sigla. Su sigla, al parecer, va a ser la que resucite al MAS después de este desgaste político que va a haber en estos 5 años. Vuelvo contigo. No tienes razón en todo lo que has dicho, ¿no? Estamos hablando de gente que es oportunista, que no tiene ideología y que se sube al caballo ganador, pero eso es efímero, porque has visto Evo Morales, tanto lo idolatraban, el ministro Montaño no lo bajaba de semidios hasta que le tocó estar del lado arcista y era totalmente despectivo y atacaba incluso a Evo Morales, ¿no? Entonces, así se va a construir la política, eso es lo que quiere para el país y es algo lamentable, es parte del pesimismo que tengo ahora, ¿no? Sigamos, a ver, tienes más presentaciones en la cartilla. ¿Qué tenemos que seguir escuchando de ti, Juan Pueblo? Lo que dijimos, ¿no? El CIDEPRE es una clara maniobra de quitarle transparencia a la elección por los dos motivos. No muestra el acta, la foto del acta en la mesa, que sí la toman,
que sí lo hicieron en el 2019 con el TREP, ahora no lo muestran y brindan la información por departamento, ¿no? Y esto es decirte un resultado global que no puedes contrastar y ellos les da tiempo para que puedan acomodar los resultados a esa tendencia, ¿no? Se habla de una paralización del CIREPRE, ¿no? De una hora. Eso no está por comprobarse o corroborarse. Ahí es lo que yo me pregunto, ¿por qué siempre, hermano mío, tenemos que parar los sistemas por apagones? ¿Qué pasa con los apagones, che, en Bolivia? ¿Por qué tenemos que tener luz al final del túnel después de un apagón? Ocurrió en el 2015, el 2019, el 2020, siempre en elecciones, estos amigos del CIREPRE, de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, recurren a los cortes. Y Bolivia, bien, gracias. O sea, los bolivianos somos realmente unos boludos para aceptar este tipo de situaciones en el país. A ver, vuelvo contigo. Bueno, esto debería comprobarse si ha ocurrido o no esta paralización, porque también hay mucha noticia fake, ¿no? Pero lo ¿Ya? que ha sido irrefutable es que al momento a las 8 o 8 menos 10 que estaban por dar el resultado, se les ha colgado el sistema, ¿no? No han podido dar, incluso dio de manera de un papelito y dio información errada, ¿no? Porque le daba la misma votación al libre que a PDC, no sé si te acuerdas, que estuvo más de un minuto, 2 minutos el jefe técnico de la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral sin poder dar los resultados del CIREPRE. Entonces se ve que hay mucha improvisación o hay muchas cosas raras que no nos permiten tener la fluidez si las cosas se hicieran de manera óptima y correcta, ¿no? Los resultados inesperados han sido igual que el 2020, eso ya lo analizamos en tu programa, ¿no? En que las encuestas preelectorales hacían que increíblemente de un 8% en una semana sube al 32% Rodrigo Paz, y eso lo veíamos en el 2020 cuando Tilín, que prácticamente iba a segunda vuelta con Carlos Mesa, obtiene también 20 puntos sorpresivos y gana con 55%, ¿no? Cuando tenía 35% y eso significa la segunda vuelta. Acá le hicieron crecer a Rodrigo Paz, no les alcanzó para que sea ganador en primera vuelta y tuvo que irse en la segunda vuelta, que en este caso ya no es posible de hacer un análisis de la segunda vuelta, sus datos, porque obviamente son otras condiciones, ¿no? Acá ya se trata de dos, es una elección binaria y todo este pasado no influye en esta votación, no sé si me entiendes lo que te digo. La verdad, confundido. A ver, dame un poco más de datos. Hay un poco de una secuencia lógica entre lo que es las encuestas preelectorales, que son varias, que te van dando una secuencia de cómo se iba el comportamiento o la tendencia de la población, con lo que es la primera vuelta, ¿no? Porque es el mismo patrón. Aquí había más candidatos, ¿no? De las otras tiendas políticas, incluso en tercer lugar el Doria Medina, que estaba primero en las encuestas. Entonces aquí resalta y ya se puede hacer un análisis de la sorpresa que causa el brinco que dio Rodrigo Paz, que posiblemente ha sido parte de lo del el aporte de Lara y demás cosas, un aporte mediático, pero no es de 20 puntos. Es imposible. Aquí ha habido el fraude, que es lo que la parte que también se está demostrando en la relación del padrón electoral con lo de línea, ¿no? Hay votos que no tienen sustento, que eso lo vamos a ver a posterior. Pero ya el análisis del tú a tú en la segunda vuelta escapa a toda esta tipo de secuencia, porque acá las opciones son dos, ¿no? Y el electorado o votaba por Tuto o votaba por Rodrigo Paz, que antes tenía las otras opciones cuando hablábamos de la primera vuelta o las encuestas preelectorales. Bien. O sea que acá puede haber los cambios drásticos, sí, porque es totalmente independiente, es otro contexto el que se da ya en la segunda vuelta, ¿no? Porque son dos candidatos. Permíteme leer este mensaje, por favor, porque mira, vamos a estar un buen tiempito contigo. Gonzalo Quiroga desde Chile dice acá: todo este descalabro se inicia después de la última reunión con el Tribunal Supremo Electoral, donde Tuto declina seguir impulsando, solo bastaba ver el comportamiento en el debate. Completamente apagado y derrotado, dice Gonzalo Quiroga.
Ahí, solamente como paréntesis, algunos de los mensajes que me están llegando. Voy contigo, hermano mío, te subo a ti, al primer plano. Ya. Entonces vemos que el fraude que se ha dado en la primera vuelta, porque hemos demostrado, ocasiona que en la segunda vuelta estén presentes personas que no deberían estar. ¿No? Si se anulaba o se hacía caso a las denuncias de fraude, al ser un proceso viciado no debería haber candidatos ni del PDC ni del Libre hasta solucionar la cuestión que es el fraude. Y Ya. obviamente los que tampoco deberían estar son los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales, porque aprobaron actas en contra de la normativa electoral. Y de acuerdo al régimen de responsabilidades de la ley 018, que rige al órgano electoral, cuando no cumplen sus funciones o van contra las leyes y la constitución política del Estado, tienen que ser suspendidos y destituidos directamente, porque es un proceso administrativo, no es un juicio, no es una cuestión de la justicia ordinaria, es un proceso administrativo que cuando incumplen sus funciones, Ujú. por ser una falta muy grave, y una falta muy grave es que aprueben en contra de la normativa, entonces directamente no debería, habrían de ser destituidos los vocales. O sea que la segunda vuelta es totalmente forzada y va en contra de lo que ha sido la normativa. Lo que hablaba Gonzalo, no hablaba directamente, pero nosotros hemos relacionado, cuando hubo el segundo encuentro para la segunda vuelta, el encuentro por la democracia, que firmaron un compromiso por la democracia, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, aparte de los del Tribunal Supremo Electoral, había la Embajada de Alemania, de España, etcétera, ¿no? Y tenía 3 puntos que nosotros los hemos rebatido por los resultados de la elección del 2019, del 17 de agosto del 2025. El primer punto decía que el Tribunal Supremo ratifica su compromiso de trabajo transparente, imparcial, profesional y permanente. Nosotros hemos demostrado con actas aprobadas en contra de la normativa que ha sido una aprobación ilegal en contra de la normativa, nada de profesional ni transparente. En el segundo punto, los participantes, Tuto Quiroga, Rodrigo Paz y el órgano electoral ratifican la confianza en el padrón electoral biométrico, que destaca por su solidez. Entonces nosotros hemos contrastado con que el padrón electoral tiene serias inconsistencias con los datos del censo. Hay más gente en los municipios en el padrón electoral que la que ha sido contada por el INE. Incluso hemos hecho cuadros en que hay más personas votantes efectivas en la elección del 2017 respecto a las que han sido contadas por el INE en esos municipios. Y el tercer punto, hablan sobre el sistema de cómputo oficial, que es el SCORC y del CIREP. Y también hemos ratificado con una petición de informe oral que se ha realizado en mayo de 2025 que el sistema de cómputo oficial está pinchado. Veamos un poco respecto al respaldo que hemos tenido. De los puntos 1 y 2 hemos presentado la denuncia al Comité Cívico el 19 de septiembre. Nos pidieron un informe electrónico legal, se les ha presentado el 3 de octubre, o sea que había en otras entidades, porque el búnker rechazó que hubo fraude electoral, prácticamente hay un rompimiento con mi persona, entonces acudimos al Comité Cívico para presentar junto a otras damas cruceñas muy valerosas y destacable su labor y empeño que ponen, para denunciar el fraude electoral de la elección del pasado 17 de agosto. Las pruebas están, y no es una, son cerca de 1000 pruebas, que ya es bastante significativo, y vamos a explicar lo que es significativo y lo que no es significativo. Respecto al punto 3 está el informe de la petición oral, el 021 del 2025, donde también se denuncia por qué está pinchado el sistema electoral. Aprobación de las actas electorales, estas son las pruebas que se han presentado, ¿no? A estas que no tenían firmas ni huellas, esta acta debe anularse, ha sido aprobada. Esta acta del exterior de Madrid, tampoco sin huellas y firmas, ha sido aprobada y ha sido aprobada por un vocal del Tribunal Supremo Electoral. La máxima autoridad ha incumplido la norma y ha aprobado esta acta. Otra acta del exterior, sin huellas y firmas al cierre, lo que es contra la normativa electoral, debería haber sido anulada y ha sido aprobada. Todas estas pruebas, por si acaso, para la gente que nos está escuchando y viendo en TikTok, todas estas pruebas que Juan Pueblo está buscando y mostrando, las pueden ver en YouTube, en nuestro canal de Planeta Interactivo, pero son pruebas de un fraude en la primera vuelta de agosto de este año. La segunda vuelta todavía está en estudio y en análisis, por si acaso. Vuelvo contigo. Buena tu aclaración, ¿no? Del 17 de agosto de 2025, con lo que te digo, no deberían haber estado vocales por haber incumplido sus funciones y deberes ir contra la normativa,
deberían haber sido destituidos en un proceso administrativo que no dura ni 4 semanas. Y hemos tenido casi 3 meses o 2 meses entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Todo esto Ajá. se ha mandado a Virginio Lema, decía, me han mandado solo una, se le han mandado cerca de 250 actas identificadas con corte y votos sin papeleta, que es un poco más complicado de explicar, pero está en los programas, lo hemos analizado en 2019, que en tu programa son casi 40 programas que nos están analizando todo esto, ¿no? El segundo punto es la relación del padrón con la inconsistencia. Aprovecha la oportunidad esta que acabas de mencionar al búnker para la gente que nos está viendo. Comprobado ya que el búnker ha dicho de que no hubo fraude en la primera vuelta y de su parcialización en estos últimos días a favor de su primo, el señor Rodrigo Paz. Esas 564 personas que nos están viendo en este momento, ¿será posible que puedan compartir el programa a muchos otros bunqueros que tal vez ya sin la venda en los ojos tratarán en este momento de buscar información veraz para que nos vean? Digo, no creo que sean tan estúpidos para seguir viendo un programa que lo único que ha hecho ha sido engañarlos durante todo este tiempo. Así que empiecen por favor a ponerle clic y compartan el programa. Vuelvo contigo nuevamente. Bueno, en este caso se podría decir, entre comillas, que son pocas actas, ¿no? Que 1000 es poco, entre comillas, porque basta una, hemos dicho, la importancia que tiene una acta para que sea afectada toda la elección. Serían pocos votos, es parte de lo que muchos de los intelectuales que hablan sobre fraude electoral y elecciones dicen, ¿no? Los resultados serían poco significativos. Pero veamos lo que es la relación de los datos del padrón del órgano electoral con la inconsistencia con los datos del censo del INE. Están en contrarruta, ¿ya? Esto es en el municipio de El Alto, ¿no? La población para el municipio del Alto, censada casa por casa, han sido 885,000. Y vamos a ver cómo utiliza el censo y cómo utiliza el padrón electoral la misma población. No son dos poblaciones distintas, ¿no? Es el mismo conjunto de personas, los vivientes en el municipio del Alto, ¿ya? Respecto a lo que hace el INE, y la información que podemos tener, es las personas que tienen más de 18 años. En el municipio de Alto son 598,000, con datos del INE. Acá, para fines electorales, tendríamos que restar en los extranjeros, porque censan a todas las personas, sean peruanos, chinos, y los que hay en el Alto. Hay que restar en los inhabilitados y los que no asistieron, para tener la población que votaría de acuerdo, acá es una combinación, al dato del órgano electoral, los que han votado proporcionalmente en el municipio del Alto, ¿no? Del total de los de 18 años han votado el 92%, entonces nos daría que tendría que haber votado 550,000 personas en el municipio del Alto, con los datos INE. Veamos qué dice los datos del órgano electoral. De esas 885,000 personas vivientes en el Alto, para el órgano electoral, 781,000 están inscritas en el padrón electoral. El padrón son los habilitados y los inhabilitados, ¿no? Y esta proporción de 781 de 885 da que casi un 90% de la población del Alto tendría más de 18 años. Es decir, casi no habría población infantil y ni juvenil. El siguiente dato que obtenemos oficial es que los habilitados del padrón, los que sí pueden votar, porque los inhabilitados no pueden votar, serían 760,000, y el 17 de agosto han votado 699,000 votos efectivos por partidos políticos blancos y nulos. Los que se han acercado a votar han sido cerca de 700,000. Contrastamos con los datos del censo y hay esta diferencia tremenda, ¿no? Hay más gente que ha votado que el total de la población censada, incluyendo extranjeros, inhabilitados, no existieron, de casi 700,000 contra casi 600,000. Hay más de 100,000 votos registrados en papeletas respecto a la gente contada total de 18 años. Si nos vamos a la gente que hubiese votado, excluyendo a los extranjeros, a los inhabilitados y a los que no asistieron, tenemos 550,000, dando una diferencia de 148,000 votos que no tienen gente que los respalde. Porque la gente que ha sido contada casa por casa, mayor de 18 años, que no sería extranjero ni inhabilitada, que asistió a votar, son 550,000, contra casi 700,000 que sí han contado votos el órgano electoral. Son 148,000 votos fantasmas que no tienen gente que respalde en el municipio del Alto. La misma situación se da en La Paz, solo que la diferencia es menos, ¿no? Son 75,000.
75.000 más 48.000, ya tenemos casi 225.000 votos. Hemos hecho y hemos presentado tu programa también, y en 10 municipios más grandes son cerca de 500.000 votos o 400.000 votos que no tienen respaldo respecto a la población censada. Hay esta incongruencia. Ya son números gruesos que les gustaría a los intelectuales que dicen que es poco significativo en un acta. Bueno, acá hay un dato no directo, pero sí de datos, a partir de datos oficiales de dos entidades que nos dan diferencias que generan una inconsistencia y una incoherencia. ¿Cómo puede haber más votos emitidos? Ya te estoy diciendo votos emitidos. Si nos vamos al padrón, la diferencia es mucho más grande, obviamente, ¿no? Porque acá están los habilitados que no han asistido y están los inhabilitados. El padrón electoral es mucho más grande que la total de la población mayor de 18 años. Eso nos da una inconsistencia. El 19 de septiembre, ¿continuamos, Gatito? ¿Aló? Adelante, adelante, hermano mío. Continúa, por favor, no te detengas. Esta es la carta con el sello de recepción de la denuncia realizada el 19 de septiembre en el Comité Cívico, ¿no? Que han dicho que no entienden, que ha sido unas preguntas que han pedido un informe técnico adicional. Vamos a ver rápidamente lo que es la denuncia. Es el informe preliminar que se les ha presentado, en el que están todas las pruebas. Vamos a agrandar esto. Todas las pruebas y denuncias realizadas sobre el primer punto que hablamos, que no cumple el Tribunal Supremo Electoral sus labores, ¿no? Hay el acta emblemática presentada por Virginio, o mal presentada, que es la 105804, donde Hausen-Toffel está añadiendo 100 votos al PDC y está dando datos falsos sobre la cantidad de papeletas en ánfora y papeletas no utilizadas. Está toda la descripción bien detallada con los documentos. Incluso el papelógrafo se muestra que las papeletas en ánfora son 178. Hausen-Toffel en su primer proveído pone que son 278 para justificar los 100 votos adicionales al PDC y lo sube de 67 a 167, como está en la base de datos, ¿no? Aquí en PDC aparece 167, cuando el papelógrafo de ellos mismos dan 67. Entonces, esto, como ha sido tan evidente y ha sido mediática, ser la primera denuncia y única denuncia que ha hecho el búnker, y mal hecha, por cierto, han tenido que hacer un segundo proveído, en el que han tenido que arreglar, hacer un proveído del proveído y volver a la situación original, que habían solo 178 papeletas y no 278 papeletas en ánfora, como ellos decían, ¿no? Es una irregularidad muy grave y que se demuestra lo que te decía, ¿no? Es que le dan gracias a Hausen-Toffel, lo hacen en base a sus percepciones, nosotros lo hacemos en base a denuncias, que esa la pueden ver y la tienen conocimiento del Comité Cívico. Hay otro tipo de denuncias específicas de actas, porque cada acta tiene sus particularidades en que todas son violadas de una manera un poco distinta, pero también hay la parte que es la sistemática. Bueno, acá está lo que hemos visto, que no tienen las firmas y huellas y aún así las aprueban contra la ley, y también se les ha pasado el detalle de lo que son el total de actas con corte de papeleta y votos sin papeleta. Se les ha pasado la relación del padrón electoral con corte biométrico, estas relaciones de cómo en las 4 elecciones de 2016 a 2025 había la columna amarilla, es la gente que está habilitada en el padrón electoral, y lo que es azul y celeste son los datos del INE, ¿no? Siempre la columna de gente en el padrón es mayor a la de la población, en Sucre, en La Paz, y está en el Alto. Se les ha explicado, se le ha dado con los datos actuales ya que han salido en mayo o en junio del 2025 del INE, del censo de 2024, recién al año han dado los datos oficiales, y aquí podemos ver la población, los datos oficiales de la elección, y nos da esa situación que te decía, ¿no? Que hay más gente en el órgano electoral que los habitantes. Esto es lo que te decía de los municipios, de 10 o 14 municipios, son más de 400.000, no tengo ahorita la cifra exacta, son 323.000 votos que no tienen respaldo en el Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En los 4 municipios, que son los más grandes, ya son 323.000. Contabilizando los otros 14, sube más, ¿no? Y también se habla lo del CIREPRE y el CIROC. Toda esta información está detallada. A pesar de eso,
Pidieron los del Comité Cívico un informe legal. El 6 de octubre se les pidió el informe técnico legal. Han estado a las vueltas, se les ha presentado toda la documentación que ellos han querido y con chuis, ¿no? Porque toda la denuncia que nosotros hacemos es con pruebas, que está tardando, pero el informe técnico legal igual está especificando qué artículos se están violando o que se están incumpliendo, y por lo que la elección del 17 de agosto debería haber sido anulada. Se ha colgado la máquina, pero... No te preocupes, suele pasar, ahí está. Ya la recuperaste, creo. Seguimos, te sigo escuchando muy atentamente, la audiencia también. Va subiendo los números de audiencia y es gracias a tu información. Adelante. Tuto Quiroga ha dicho que es muy pocas actas. Intelectuales de muchos grupos a los que se ha denunciado dicen, no, pero son muy pocas actas, estadísticamente no es significativo, no altera el resultado, ¿no? El enfoque que tienen está errado, a mi parecer, porque indudablemente 3 actas negras de 97 blancas, que serían el 100% la suma de las dos, matemáticamente y estadísticamente no es muy significativo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que de 3 de 100, matemáticamente y estadísticamente no es muy significativo. Pero ellos se quedan en este análisis. Tienen que ir al análisis en el aspecto jurídico, electoral e informático. Que 3 negras en 97 blancas sí es muy significativo. ¿Y esto por qué? Porque la norma en la parte electoral establece tolerancia cero a la existencia de actas negras o actas que tienen causal de nulidad en la base del cómputo. No debe permitir a la revisión de acta por acta el vocal del órgano electoral, ya sea del tribunal departamental o del Supremo Electoral, en caso de las actas del exterior, acta por acta deben verificar de oficio si tienen causales de nulidad o no, de oficio, obligatoriamente. Si tienen causales de nulidad, obviamente tienen que anularla. Y en el artículo de la ley 26, el artículo 176, el inciso E, dice, todas las actas que no tengan causal de nulidad recién son consideradas para el cómputo. O sea que al cómputo tienen que entrar puras actas blancas, no hay posibilidad de que estén las negras, previamente tienen que haber sido separadas. Entonces, si nos estamos en una situación que hay las actas ilegales con causal de nulidad, es una irregularidad y es muy significativa porque hay 3 donde no debería haber ni una. La situación que la ley establece previamente a considerar si es muy significativa o no, es que no debe haber ninguna acta irregular o con causal de nulidad. Entonces, ahí ya el 3 actas sobre 100 que no deberían haber es particularmente significativo. No sé si me queda claro. Bien. Mira, con todo lo que tú me dices en la primera vuelta y los resultados de la segunda que huelen también mal, aunque hay que saber esperar tiempito, me incomodan los resultados de esta segunda vuelta, como pueden incomodarle también a Fernando del Rincón en CNN. Pero una gaviota no hace verano, ¿no? Una gaviota no hace verano. Y ya la gente se ha acostumbrado nomás a comer el arroz quemado en Bolivia y no hay nada más que hacer. Hasta el propio Tuto Quiroga ha botado los guantes antes de perder la batalla, teniendo pruebas incluso de la primera vuelta y teniendo muchas de la segunda, porque ayer yo conversaba con Juan de Dios Villarruel. Ellos ya detectaron indicios de fraude antes de que todo esto se anuncie, los resultados y demás. Y sabían muchas cosas, pero el silencio otorga, ¿no? El silencio otorga. Hay algo raro en todo esto, hermano mío, y lamentablemente volvemos a escuchar discursos similares a los del año 2019. ¿Te acuerdas el discurso de Arce Catacora cuando ganó las elecciones? Decía, es momento de restaurar Bolivia, de sanar las heridas. ¿Y luego qué pasó? Las heridas se profundizaron mucho más, traicionó Arce a Evo Morales. Fue Evo quien lo puso a Arce
en la contienda electoral después de que Evo perdiera toda credibilidad política con el decaimiento o la caída de su gobierno en el año 2019. Y desde Argentina él elige a Arce. Ahora, Morales elige también a quienes supuestamente son opositores pugnando esta contienda electoral. Y elige a los opositores, al opositor de su opositor. Complicado lo que estoy diciendo, pero creo que ahí va, porque es la misma táctica de el señor Mesa versus Arce, Tuto versus Lara. Yo no quiero mencionar para nada a Rodrigo Paz Pereira, porque Rodrigo Paz Pereira para mí es el niño encaprichado con un juguete, el juguete de la presidencia. Y ya lo consiguió, ya es dueño del juguete. El último action man, el candidato, Rodrigo Paz Pereira con su modalidad presidente. Se activa cuando le mueves la palanquita a la izquierda. El verdadero gobernante de este país va a ser Edman Lara, aunque usted no lo quiera, ¿no? Ahora, Edman Lara dice que es momento de gobernar para todos, incluso para los que no votaron por él. ¿Es necesario aclarar eso? ¿Que no es lo correcto acaso gobernar de esa manera? ¿Por qué aclararlo? ¿Por qué subrayarlo? ¿Por qué mencionarlo? Ahora, dice que es una etapa en la que hay que gobernar para sanar Bolivia nuevamente. El mismo discurso de Arce. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede, ¿no? Locutor, Paz no ha conseguido nada, me dice QB. Oyente, te respondo lo que yo pienso y lo que yo digo, ¿no? Así que, locutor, sí, pero no solamente es una de mis cualidades, por si acaso. Seguidor, QB. ¿Listo? Vamos, contigo para el cierre, mi buen amigo Juan Pueblo. Bueno, los bunqueros habrán visto que recientemente Virginio ha sacado un video corto en el que le pide que Libre le pase todas las actas que él con su equipo de expertos va a analizar. Celebro y le pido por favor que incluya lo que es la evaluación de la elección del 17 de agosto pasado, ¿no? Porque tienen que analizar las dos. Yeah. Y que, como de mí no va a aceptar más que una sola o demás cosas, que le pida al comité cívico, entre paréntesis, Agustín Zambrana, todas las pruebas que se le están pasando, ya se les ha pasado, que te he mostrado en detalle, que sobre eso analicen, ¿no? Para ver si ha habido o no ha habido fraude en la primera elección, que condicionaría a la legalidad de esta segunda vuelta. Entonces, analicen correctamente, están las pruebas, y ambos, junto con mi persona, estamos en la etapa del libro de la putrefacción del sistema electoral boliviano. Entonces, van a avalar lo que está el contenido, no solo estar en la tapa, ¿no? Sino respaldar el contenido del libro, o van a desconocer el contenido del libro. Y todo el libro está basado en arroz quemado, como vos llamas, el 2019, el 2020, el 2021, el 2024, que el fraude ya lo hemos institucionalizado, como muchos programas hemos titulado, ¿no? El fraude está institucionalizado. Entonces, que analicen correctamente, están los datos, yo ya me llamo al retiro, y veremos qué es lo que pasa realmente, cuáles son las intenciones y las acciones de cada lado, ¿no? Has visto, hay cada vez menos apoyo a lo que es denunciar el fraude, y hay también cuidado, ¿no? Porque va a haber denuncias de fraude que sean manipuladas, ¿no? Que no sean correctas. Entonces está bastante difícil la situación, saber que tenemos un sistema podrido y que el 2026 vamos a tener las elecciones de gobernador y de alcaldes municipales, y que comparadas con las del 2021 ha sido un carnaval, ¿no? Y nadie denuncia eso. Han hecho lo que han querido en las anteriores elecciones de gobernador y de alcalde del 2021. Y ahora en estas situaciones van a repetir lo mismo. Vamos a tener autoridades electas que no les corresponde porque son de productos totalmente viciados, ¿no? Y no sé si valga la pena mandarle todas las pruebas a Virginio, ¿no? Por ahí ni siquiera las usa a favor y las usa en contra. A estas alturas del tiempo, ¿todavía siguen creyendo en Virginio?
¿Todavía siguen creyendo en el búnker? Si el búnker, desde mi perspectiva, es más o menos una especie de radio Causachuncoca, haciéndoles creer a los bunqueros que son opositores al movimiento, al socialismo, y llegado el momento, utilizarlos como carne de cañón para favorecer, obviamente, los intereses del movimiento al socialismo. Ya basta, digo yo. O sea, la gente no puede ser tan cojuda. Ya se les ha demostrado en este programa por dónde iba en la primera vuelta, a favor de quién iba, y ahora en la segunda también. Bunqueros, por favor, dejen de ser utilizados. Patriotas, porque ya el término hasta bunqueros los desgasta, los incluye en el mismo pozo. Patriotas, les voy a decir desde ahora. Si les gusta, mejor, ¿no? Ahora ustedes dirán, no, somos bunqueros siempre, perfecto. Las aguas se tienen que dividir en algún momento. Y creo que es el momento correcto para hacerlo. Prefiero llamarlos patriotas. Si ustedes quieren, los llamo así. Pero para eso es necesario dividir aguas. Juan, hermano mío, ¿por qué te vas a convocar al retiro? ¿Qué ha pasado? ¿Ya te has cansado, te has cabreado de seguir peleando y peleando? ¿Qué pasa? Claro, uno está exhausto y los resultados cada vez son peores, el apoyo es cada vez peor y, sabes, mi situación de anonimato es porque estoy en una zona muy peligrosa y no vale la pena correr riesgo para al final nada, ¿no? Que quede en escrito. Yo quiero aclarar que cuando me refiero al búnker es en el tema netamente de fraude electoral, otras posiciones políticas que tengan, no me consta, tendré que probarlas, y aclarar que ellos sí han corrido con el 100% la publicación del libro, la publicación, no tienen ningún apoyo en la investigación, que eso es que en una gran mayoría, arriba del 90%, 95% es de la investigación ciudadana, ¿no? Es decir, se les agradece, pero no se entiende que tomen posiciones que son contrarias a la tapa del libro que ellos están financiando. Entonces, es contradictorio, tener un rompimiento porque es de manera unilateral. Él salió a decir que no hubo fraude sin informar, sin consultar, siendo que en la mediodía estábamos presentando la primera acta, ¿no? Y él decía, esta es la primera y vendrán muchas más. Y en la noche dice, no hay fraude, no hubo fraude. Bueno, entonces a partir de ahí el rompimiento con el búnker, pero las cosas claras, ¿no? La publicación, el riesgo lo han corrido ellos, que se venda, no se venda. Sobre eso tampoco tengo ninguna participación si hay ganancia o pérdida. Lo mío es netamente la materia gris que se ha puesto en los libros. Y eso siempre lo voy a defender a muerte, porque hay las pruebas y de eso estoy totalmente seguro, ¿no? Ha habido fraude desde 2019 hasta el 17 de octubre, sé que ha habido fraude y bueno, veremos qué será la segunda vuelta. Si sirve o no, si tú se baja las manos, ¿para qué seguir también? Claro, ese es el punto, o sea, ¿para qué hacerte de mala sangre? ¿Para qué agarrar una bandera de lucha cuando en realidad por quien luchas ya se rindió, ¿no? Entonces, ¿para qué? Dejar pasar, dejar hacer, digamos, ¿no? Que la mordedura de la serpiente haga nomás su trabajo, que el veneno cunda en el cuerpo y que la gente aprenda, al final de cuentas. Así tiene que ser, creo que vas bien. De todas maneras, vamos con todo. Cuando necesites un poco de apoyo, acá estamos. Listo, hermano mío, y nosotros también te vamos a buscar, obviamente, cuando lo necesitemos hacer. Un abrazo, Juan. Y eso quería destacar, ¿no, Douglas? Tu labor es realmente incomendiable, es invalorable y lamentablemente mal pagada, ¿no? Porque realmente ahorita casi es la única voz que va en contra de lo que es el sistema fraudulento y el sistema político podrido. Valoro mucho eso y solicitarle siempre, ¿no?, a todos que apoyemos, porque si se apaga tu voz más, ahí estamos realmente jodidos, totalmente desinformados y entregados, ¿no?, como ovejas al cordero. Muchas gracias siempre, Douglas, y espero que continúes adelante y más bien crezcas.